psicólogos, para el Colegio de Psicólogos de la Región de Murcia ha sido un placer organizar de manera conjunta con la Sociedad Española de Psicología Positiva estas jornadas en las que se va a ahondar en las claves psicológicas para una vida más plena desde la mirada de la psicología positiva. Quiero agradecer que desde vuestra organización aceptaseis la invitación de celebrar este evento en la capital murciana, queriendo dar la bienvenida especialmente a los que procedéis de otras comunidades, invitándoos a disfrutar de esta tierra, de su clima, de su gastronomía, de su cultura e historia, pero sobre todo de su gente. En el ámbito más cercano, las jornadas han sido posibles por el trabajo concreto de un conjunto de profesionales, entre los que quiero destacar por parte del colegio a nuestro vicedecano, Eladio Roseque, y por parte de la sociedad a Óscar Sánchez. Sin su empeño realmente no hubiera sido posible su celebración. No voy a hablar sobre la psicología positiva porque vamos a tener oportunidad de conocer su desarrollo en diferentes ámbitos a través de las diferentes conferencias y mesas redondas, destacando el gran nivel de los profesionales que van a compartir con nosotros sus conocimientos. Debemos de aprovechar este tipo de encuentros para ahondar en la idea de que el psicólogo no solo está para tratar enfermedades y trastornos mentales, trastornos de conducta, dificultades de relación, intervenciones que lleva realizando con grandes estándares de calidad desde hace mucho tiempo, sino que también tenemos una ingente labor desde la prevención, la promoción de la salud, para incentivar realmente el desarrollo de una vida plena y positiva. No me cabe duda de que va a ser un encuentro productivo, esperando que cada uno de los aspectos que vamos a trabajar estimule y motive a los participantes a continuar ahondando en el conocimiento de la psicología positiva para su mayor y mejor desarrollo, buscando la excelencia de sus intervenciones, la aplicabilidad de sus teorías y la comprobación científica de su eficacia, y revierta de este modo en el mejor servicio y atención posible a las personas a las que atendemos y servimos. Bueno, pues muchísimas gracias también por parte de la Sociedad Española de Psicología Positiva al Colegio Oficial de Psicólogos de Murcia, que ha hecho un excelente trabajo. La verdad es que ha sido un gran placer poder colaborar con todos ellos en la organización de este acto, de estas jornadas, que quieren ser un punto en el camino entre los congresos y que la idea es poner en reunión, ¿no?, a parte, ¿no?, de los investigadores que están haciendo trabajos más interesantes en el campo nacional, una selección, porque evidentemente las posibilidades, gracias a Dios, son muy amplias, ¿no?, por el desarrollo que está teniendo la psicología positiva en nuestro país. Y bueno, yo creo que conviene también resaltar, ¿no?, en estos momentos en los que puede parecer, por acontecimientos recientes, que la psicología positiva puede estar amenazada, puede destacar que la realidad es que no lo está, ¿no?, que goza de muy buena salud, goza de muchísimas personas que comprenden perfectamente la importancia que tiene para el desarrollo presente y futuro de la psicología. Y en ese sentido, pues esto es simplemente una demostración más del interés y también del encaje que tiene con las necesidades de los psicólogos y psicólogas actuales, ¿no? Dos comentarios breves, ¿no?, sobre situaciones particulares que se han dado en este principio de congreso, con la antesala del congreso, y es que hoy tenía que estar aquí Carmelo Vázquez, pero por circunstancias familiares no ha podido asistir al final. Y por situaciones parecidas, también la profesora Marisa Salandova no va a poder asistir. Está también con una situación familiar un poco delicada en ese sentido, y bueno, pues era un poco arriesgado que viniera, y sintiéndolo mucho, pues me ha pedido que les transmitiera una bienvenida, y bueno, intentaremos que quizá en algún momento podamos conectar con ellos, si es posible, por internet, si es posible. Y bueno, deciros que en concreto la ponencia de Marisa Salandova, pues hemos conseguido, ¿no?, a pesar de esta premura de tiempo, pues que una persona que es más o menos de confianza y que es realmente un conferenciante excelente como es Eduardo Jauregui, pues pueda asistir y pueda, un poco así de urgencia, venir a sustituirle y a hablar del campo de las organizaciones y de las emociones positivas y el sentido del humor específicamente en ellas.
Y dicho esto, decir que realmente estas son unas jornadas eudaimónicas, porque vamos a vivir experiencias, espero, de aprendizaje, de conocimiento de otras personas y de generación de vínculos, que sabemos que en ocasiones los vínculos que se generan en estos encuentros son duraderos y muy fructíferos, y también de sentido, probablemente, porque si no todos, la mayoría de los que estamos aquí, creemos que esto merece la pena y que es bueno para la psicología y bueno para la gente en general. Pues poco más que decir y empezamos, digamos, damos por inauguradas las jornadas y pasamos, ¿no?, a dar la bienvenida al primer ponente,